Buenos días. Quería también agradecer a los organizadores y a las entidades implicadas pues, su invitación a participar en este seminario. Y al tiempo pues, quería mostrar también una cierta perplejidad en cuanto que, bueno, pues yo soy un arqueólogo más bien de campo, de cueva. En las cuevas el concepto, la idea de paisaje se nos diluye un poco entre los dedos de la mano. Y no me era sencillo enfocar esta cuestión. Al final creo que he hecho voy a hacer una presentación un tanto híbrida entre algunos aspectos patrimoniales y otros de investigación que me interesan especialmente, ¿no? En relación al arte parietal y mobiliar de la región cantábrica. Y un poco quizá, pues la idea quizá más de fondo puede ser un poco reivindicar la pertinencia de esa unidad de análisis, esa región cantábrica, entendida como un territorio cultural, comunidad de análisis para entender los comportamientos humanos, al menos durante el Paleolítico Superior a través del arte rupestre, pero también ver un poco la necesidad de salir un poco fuera bueno, digamos la necesidad actualmente para entender un poco el cambio temporal en materia, por ejemplo, artística a lo largo del Paleolítico Superior Cantábrico, la necesidad de salir fuera de valorar la interacción con las poblaciones de otras zonas densamente pobladas y con las que existe una interacción cultural muy fuerte y reconocida desde los inicios de la investigación en el Cantábrico. Me estoy refiriendo, lógicamente, a las regiones del sudoeste de Francia, tanto de los Pirineos como de la Dordoña, y digamos que es algo que está muy claro, como digo, desde los inicios de la investigación. En la actualidad estamos trabajando en el sentido en que esa interacción no es fija, sino que sufre una serie de oscilaciones, de variaciones en su intensidad a lo largo del Paleolítico Superior, y que esas variaciones están en el origen pues, de muchos o de algunos de los cambios en materia cultural que percibimos en las poblaciones durante ese Paleolítico Superior. Bueno, no me voy a extender demasiado. Bueno, esta imagen que tienen es un poco una imagen de la península ibérica con la distribución actual de los conjuntos rupestres al aire libre en algunas regiones, como saben, o en cuevas. Esto es algo que cambió radicalmente, decisivamente, desde mediados de los años 70 y durante los 80. La imagen actual no tiene absolutamente nada que ver con en cuanto a distribución, con la imagen que teníamos en ese momento, a finales de los 70, ¿no? Con una región cantábrica, con muchas cuevas, y algunos puntos casi inexplicables en Andalucía, al sur de Portugal, etcétera, ¿no? Bien, la región cantábrica ahora mismo es una región más, pero sigue siendo importante en la medida en que tiene una densidad de restos de este Paleolítico superior, pues bastante notable. Si en la época de la reactivación o digamos de la ampliación del cambio en la distribución en la península ibérica a mediados de los 70, en la región cantábrica, por ejemplo, teníamos unas 54 cuevas decoradas. En la actualidad estamos en torno a las 160 cuevas. Este es un mapa, es del año pasado, que muestra un poco la distribución de esas cavidades decoradas actualmente. Debo decir que un poco para valorar la dificultad de gestión de ese tipo de patrimonio, que, por ejemplo, el número de cuevas nuevas con restos, con grabados o restos de pinturas del Paleolítico Superior se incrementa cada año de media en unos 3 nuevas cavidades. Y, bueno, como saben, es una región situada entre los glaciares de la cordillera y el mar Cantábrico, con una línea de costa un poco más que venía no a coincidir, pero en fin, debería estar cerca de la línea de menos 100 actual, por lo menos para la época del máximo frío, y es una región unida sin solución de continuidad con las zonas francesas del sudoeste, sea de la Dordoña o sea del Pirineo, que son también zonas densamente pobladas en ese Paleolítico Superior y entre las que no existen barreras naturales que dificulten esa comunicación. Evidentemente también hubo interacción entre las poblaciones cantábricas y las de otros lugares de la península ibérica, pero a un nivel mucho más global. Y en ese sentido, bueno, yo suelo
frente a la, digamos, a la comunión enorme, a la gran similitud de cuestiones industriales o artísticas durante el Paleolítico Superior con esas regiones francesas, tiendo a recordar que, por ejemplo, no hay en toda la región cantábrica, aunque hay decenas y decenas de niveles de épocas solutrense excavados, no hay ni una sola punta de pedúnculo y aletas, ¿no? Por ejemplo, como en el resto de la península ibérica. Bueno, esto porque... Bien, un par de ideas respecto a cómo está cambiando el conocimiento. Esta es la distribución más o menos actual por cuencas fluviales, que son de muy diferente tamaño. Las de la Son y el Nervión, el Nalón y el Asón son las más grandes, las que tienen más yacimientos conocidos, y esto corresponde a, como ven en la parte de abajo, a toda una serie de comunidades autónomas diferenciadas: Asturias, Cantabria, el País Vasco, con un régimen un tanto particular, en la medida en que las diputaciones forales ahí son casi, bueno, son las que cortan el bacalao. Y además, pues Navarra, que se ha incorporado más recientemente un poco a esta cuestión, con algunas cavidades decoradas localizadas estos últimos años, en el norte, de la cuenca del río ya a nivel. Entonces, bueno, son, como digo, cinco entidades administrativas diferentes. Esto dificulta la obtención de permisos de investigación, por ejemplo, a nivel general para todo ese territorio cultural. Cada vez más prima la investigación de sectores concretos, de la zona asturiana o determinados valles, etc. Y en cuanto a la dinámica un poco temporal de cómo se ha ido localizando esto, ya puede ser interesante de cara a ver un poco cómo los cambios de política en la gestión intervienen en lo que es la ampliación del conocimiento, ¿no? Estas son en 6 unidades territoriales de oeste a este, las cavidades que tenemos ahora mismo, el número de cavidades, y en colores diferentes se expresa el año, la época en que fueron localizadas y fueron estudiadas, ¿no? Como ven, antes de la Guerra Civil, del año 36, vaya, vamos a ver esto cómo se vuelve atrás aquí. Como ven, había una distribución sobre todo centrada en el oriente de Asturias y en Cantabria. En la larga posguerra de 40 años se amplió ligeramente el índice. Estos segmentos de color azul intermedio, y luego ya a partir de mediados de los 70 o del año 78 he utilizado aquí, el año 78 es el año de la Constitución, y he utilizado un poco el catálogo que publicó Joaquín González Echegaray del arte cantábrico, y donde publicaba, pues eso, 54 o 55 cavidades decoradas, ¿no? Hasta el año 94, en que Echegaray y yo pues hicimos otra recatalogación, un poco, eran 16 años, pero ahí creció brutalmente el número en esos 16 años. ¿Por qué? Sobre todo, y creció, si se fijan, sobre todo en Cantabria y en Asturias, que había una gestión autonómica ya, pero relativamente liberal, y que permitía un poco el trabajo, no ponía demasiadas dificultades, etc. Mientras que, por ejemplo, el País Vasco, si se fijan, prácticamente no hay ni una sola localización para esta época. ¿A qué se debía? Pues a que había una gestión radicalmente diferente, muy centrada en unas instituciones que controlaban muy bien la conservación, en la medida en que no pasaba nada, pero no avanzaba, era muy cerrado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a partir más o menos del año 2000? Pues que en el País Vasco ha cambiado esta cuestión, en la medida en que pues han jubilado determinadas personas que controlaban estas entidades, y se han abierto unos procesos muy liberalizadores que han permitido pues la prospección y el análisis y el incremento rapidísimo en cuanto al número de localizaciones, como se ve en este gráfico, que bueno, es hasta hace 4 años, hasta el 2020. Con incrementos muy fuertes en Vizcaya, en Guipúzcoa, también en el resto del Cantábrico, especialmente en el oriente de Cantabria, e incluyendo cavidades pues tan importantes pues como la Garma en Cantabria, pero por ejemplo en Vizcaya pues las cuevas de Achondo, de Achurra, o la cueva de Arminche, de la que hablaré un poco si me da tiempo al final, con algunas diapositivas, es la última que me ha tocado estudiar, y lo mismo ha sucedido pues en Guipúzcoa, ¿no? Bueno, en general,
para la región cantábrica tenemos muy claramente una unidad geológica, geomorfológica, de relieve, ambiental, faunística, de suelos, de vegetación, etcétera, que permite una consideración unitaria muy clara, y también percibimos una unidad cultural, un territorio cultural con particularidades en las industrias o en el arte respecto a otras poblaciones, otras regiones del sudeste europeo, ¿no? Debo decir que esa interacción, sobre todo fuerte, con las poblaciones francesas no es algo específico del Paleolítico Superior. Se percibe ya, o los colegas que trabajan en la época de los neandertales lo están percibiendo en los tipos de los estilos de talla, por ejemplo, durante la época de musterienses, ¿no? Están viendo que no es algo específico de la región cantábrica, sino que está muy vinculado a esa zona ya del sudoeste europeo. Me voy a centrar, no puedo hablar de esas peculiaridades en materia de poblamiento, de actividad económica. Bueno, actividad económica, pues, aparte de pesca, caza, recolección, piénsese pues, en el valor que puede tener la costa siempre cercana en cuanto al marisqueo o el aprovechamiento de recursos piscícolas en estuarios. Es decir, son los recursos más predecibles, es la válvula de seguridad de las sociedades de cazadores en los momentos de penuria, ¿no? O el hecho de que sean recursos de caza o de pesca, de recolección bastante abundantes, pero además distribuidos en unos ecosistemas muy diferentes, pero muy cercanos entre sí, desde la zona de los valles medios altos con poblaciones de caprinos y salmones a la costa, pasando por las suaves lomas de la zona costera con uros, ciervos, etc., ¿no? Esto permite una población continua durante el Paleolítico Superior y desde bastante antes, al menos desde el interglacial, continua y además bastante densa, o relativamente densa, unas complementariedades estacionales entre el uso de recursos en unas y otros ecosistemas bastante notable, ¿no? Bueno, y en materia, en tecnología, no voy a entrar en cuestiones de materias primas y las industrias, me voy a centrar o intentar centrar en la actividad gráfica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales rasgos de ese territorio cultural en materia gráfica? Bueno, creo que presenta un registro continuado a lo largo de todo el Paleolítico Superior. Esto no siempre pasa. Por ejemplo, en la zona de los Pirineos está muy bien representado el arte magelaniense, pero las épocas antiguas del Paleolítico Superior están muy flojas. Todo lo contrario sucede en el Quercy. Hay bastante arte de época oriñaciense, gravetiense, pero del final del Paleolítico Superior hay un bajón notable, ¿no? Bueno, el Cantábrico en ese sentido se alinea con la Dordoña, es un registro continuado y bastante regular. En segundo lugar, creo que la tasa, lo que podríamos llamar la tasa de variación estilística, es muy alta. Es decir, tenemos capacidad para diferenciar series muy diferentes de cosas, de grabados profundos en zonas exteriores, de series de figuras con rojas en tamponado, series con estriados, series polícromas, etc. Hay una tasa muy fuerte de variación estilística a lo largo de los 40.000 años del Paleolítico Superior. Y esto tampoco pasa siempre. Es decir, si cogemos la península ibérica, creo que esa tasa es muy inferior, por ejemplo, en zonas como Portugal, Andalucía, etc. Es un arte mucho más continuo durante casi todo el Paleolítico Superior, modificado en época magelaniense con unos cuantos detalles morfológicos más, un poco más de pelaje, etcétera, etcétera. Pero básicamente es un mismo estilo prácticamente y unos mismos procedimientos técnicos a lo largo de casi todo el Paleolítico Superior. En la Dordoña o en el Cantábrico eso cambia cada menos tiempo y cambia bastante más. O sea, digamos, la tasa de variación estilística no es la misma siempre. Bien, luego en materia, bueno, alguna vez que me he dedicado a ver la dimensión de los tamaños en cuanto al número de representaciones, etcétera, bueno, me han salido unas curvas de distribución muy parecidas a las francesas. Faltan únicamente los grandes conjuntos con más de 600 hasta 1000 representaciones, que bueno, en Francia sí hay. En el Cantábrico, digamos, los más grandes tienen 300, 400 representaciones figurativas, los más grandes. Pero luego la distribución es muy parecida. Pero, sin embargo, cuando lo comparamos con otras regiones peninsulares, y debo decir que esa comparación entre regiones peninsulares es uno de los temas que está prácticamente abandonados y que parece que cada vez es más difícil enfocarlo, pero o sea, que hay mucho que trabajar ahí. Pero, por ejemplo, nosotros lo hemos comparado con las cuevas del arco mediterráneo, cuando nos salía una distribución radicalmente diferente. Son las del arco mediterráneo cuevas mucho más pequeñas, no tienen la variedad de tamaños del Cantábrico, etc., ¿no? Y luego hay una peculiaridad cantábrica que es
lo que llamé en alguna ocasión los conjuntos complejos o de gran profundidad temporal, es decir, conjuntos que tienen ocupaciones pictóricas de épocas muy diferenciadas, muchas veces en orden de superposición en determinados paneles. Bueno, eso que sucede, como saben, en Altamira, en Castillo, en Pasiega, en Tito Bustillo, etcétera, no pasa con igual frecuencia en todas las regiones del sudoeste de Europa. De hecho, la frecuencia es muy superior en la región cantábrica, pero no en toda la región cantábrica, sino en las zonas, entre comillas, más cantábricas, la zona central y occidental, donde la interacción con las poblaciones francesas es un poco menor. Me explico, es decir, hay muchos sitios, un porcentaje muy alto de sitios complejos en el Cantábrico que no existen en el resto de la península ibérica, pero tampoco en Francia. Son rarísimos en Francia las cuevas con muy diferentes momentos a lo largo de todo el Paleolítico Superior. Pueden ser grandísimos conjuntos como Lascaux, pero de horizontes cronológicos definidos, muy concretos. Ahora, cuevas con muchas superposiciones y con correspondientes, como digo, desde el Orinocense hasta el Majarenense, eso lo encontramos en la región cantábrica y apenas fuera. Es algo que yo creo que está favorecido por la forma, por la geografía, por el hecho de ser un corredor casi sin salida, una especie de fondo de saco en donde se van acumulando esos movimientos. Y en donde hay especialmente las zonas más densas, y son el centro y el occidente, donde poco a poco a lo largo de los milenios se van definiendo una serie de sitios de referencia, que son estos grandes yacimientos, quizá de agregación, de yacimientos con secuencia pictórica larga. Bueno, y centrándome en los contenidos iconográficos y los rasgos estilísticos, ¿qué características generales podemos encontrar para estas cavidades? Bueno, pues, por ejemplo, una frecuencia muy superior de signos abstractos, incluyendo pues, conjuntos, la existencia de conjuntos paritales constituidos solo por signos abstractos. Esto no lo hay en Francia, por ejemplo. Esto es una idea que ya apuntaba el profesor Jordá hace muchísimo tiempo, criticando a Leroy-Gourhan. Pero, bueno, esto es algo frecuente, relativamente frecuente en la región cantábrica. Como digo, hay muchos signos abstractos y además hay clases de signos abstractos, los cuadriláteros, los acolados, los claviformes tipo Altamira, clases específicas de la región. No de toda la región, sino de la zona centro-occidental, sobre todo. Bueno, en materia animal hay también una distribución relativamente diferenciada. Como saben, bueno, pues ahí es una región muy unida, como estoy hablando, al continente, y por tanto esto se refleja un poco en la distribución faunística existente. El arte incorpora no solo ciervos, cabras, etcétera, sino un cierto número de representaciones, por ejemplo, de renos, de mamuts, o de otros animales que ya son mucho más raros, o al sur de la cordillera cantábrica, aunque hay algunos, o inexistentes en Andalucía, como estos que les he comentado, o los mismos bisontes, por ejemplo, ¿no? Y hay también una distribución particular de procedimientos técnicos que no son específicos o únicos de la región cantábrica, pero sí que adquieren en ella pues, una dimensión mucho mayor a lo visto en otras regiones, como los conjuntos de figuras en trazo punteado o tamponado, o los rellenos con estriados, a diferencia, por ejemplo, de técnicas como el piqueteado, que prácticamente en la región cantábrica únicamente se ha propuesto en un conjunto en Venta de la Perra y no es del todo seguro, o del bajorrelieve, que también es escasísimo frente, por ejemplo, pues a lo que sucede en el occidente de Francia, con un tipo de calizas un poco diferentes. Hay también algunas diferencias específicas en fórmulas compositivas, etc. Bien, bueno, voy a mostrarles algunas diapositivas respecto a esto. Esto es una distribución de oeste a este en una serie de grupos territoriales de los conjuntos con figuraciones y de los conjuntos sin figuraciones, que son los que están en azul claro. Si se fijan, hay una cierta tendencia a que ese componente sea un poco más fuerte hacia el occidente. Estos mismos datos, pasados por un procedimiento estadístico muy simplón, como es la media móvil, pues nos permite una curva en la que las tendencias están mucho más claras. La tendencia, digamos, en cuanto a la curva es
La curva es una curva que expresa un poco la dimensión de los factores, de los elementos típicamente cantábricos frente a los franceses de las zonas un poco con las que existe esa interacción más fuerte. Debo decir que esa curva es exactamente la misma que obtenemos cuando valoramos, por ejemplo, pues la frecuencia de arpones de 1 y 2 hileras durante el Magalhães, o la curva que obtenemos para una variante típicamente cantábrica como es el arpón de base perforado, etc. Que no existe en Francia, existe en el Cantábrico, pero se distribuye pues, exactamente en esa misma curva. O en materia de signos, siguiendo con los signos, lo que tenemos, bueno, aquí hay una serie de cosas bastante... bueno, básicamente lo que tenemos es toda una serie de signos cuadriláteros, acolados, muy característicos, o incluso de claviformes tipo Altamira, Pasiega B. Estos parecen, los datos cronológicos que tenemos apuntan a que se van desarrollando especialmente a partir del gravetiense avanzado en el solutrense, y aún hay algunos en el magalhãense antiguo. Como ven, básicamente en el centro de la región, centro-occidente de la región. Y hay un cambio, y además son muy abundantes, especialmente en esas fases. Hay un cambio fuerte en el entorno a 14.500, con la aparición de los claviformes tardíos, que son idénticos ya a los que hay en la zona del Pirineo, y la desaparición de esa tradición cantábrica anterior, que prácticamente desaparece. Además, es decir, no solo cambia el tipo, la clase de signos, sino el papel de estos signos. Son mucho menos abundantes ahora. Ahora ya no quedan yacimientos solo con signos, etc. Es decir, que en materia de signos hay como 3 etapas. Una primera, auriñaciense, gravetiense antiguo, en que tenemos signos bastante genéricos, no demasiado abundantes y bastante genéricos. ¿Qué tipo de signos? Pues discos, por ejemplo, trazos pareados, etc. La época más centrada en el máximo frío, gravetiense avanzado, solutrense, magalhãense antiguo, con signos específicamente cantábricos y además abundantísimos, y una época a partir de ya en el interestadio del tardoglacial, en el magalhãense reciente, con signos claviformes de tipo pirenaico. Bien. Y apunto esto porque en materia de faunas pasa un poco lo mismo. Hay unos cambios a lo largo del Paleolítico Superior en cuanto a los animales representados, pues que, digamos, reafirman un poco esa tendencia. Esta es una gráfica general de las especies representadas en el arte paleolítico. Es de hace ya unos cuantos años, pero ahora mismo igual podíamos estar en 2.300, 2.400 representaciones figurativas, pero la distribución iba a ser prácticamente la misma en la medida en que no han aparecido conjuntos distintos a todo lo anterior, como por ejemplo supuso en Francia la aparición de la cueva de Chauvet, que era una cosa radicalmente distinta. No, hay un poco más de lo mismo. Como ven, hay 3 grandes grupos de faunas. La más abundante incorpora siempre, son los animales más abundantes, ciervas, caballos y bisontes, y al final, con porcentajes ya mucho más pequeños, renos, peces rebecos, carnívoros, etc. Bueno, ¿hay cambios a lo largo del Paleolítico Superior? Pues sí que hemos visto últimamente que hay cambios, y además se ajustan bastante bien a los cambios que les he comentado en materia de signos. Es decir, esto es un análisis factorial en el que se consideraban las especies animales y el número y las representaciones de cada uno de los conjuntos parietales cantábricos. Y entonces tendieron a organizarse pues, de una forma bastante particular, o sea, tendieron a agruparse en toda esta zona. Bueno, si valoramos primero los animales, tenemos aquí los más de más peso estadístico, los ciervas, ciervos, uros, vaya. El caballo en el centro, los caballos en el centro, y en estos otros ejes, la cabra y el bisonte. Y los conjuntos han tendido a agruparse los antiguos, en toda esta parte inferior izquierda, cerca de las ciervas, los ciervos, los uros, mientras que los de época magalhãense reciente se agrupan junto al bisonte o la cabra. Es decir, hay un cambio radical en cuanto a los porcentajes de animales a lo largo del tiempo. Hay una cosa muy curiosa aquí y que puede ayudar a entender un poco esto, aunque me llevaría tiempo explicarlo. Y es que, ¿se acuerdan de los conjuntos complejos que hablábamos, que tienen representaciones de todas las épocas, paneles de todas las épocas? ¿Esos dónde van? Pues como el caballo, al centro del embudo. Todos los conjuntos complejos se han situado aquí, en la zona central. Son estos que he representado aquí en cursiva, en negrilla, y son pues Peñacandamo, Tito Bustillo, Altamira, Castillo, Pasiega, La Garma, en fin, están situados en esta zona. Es decir, que pasamos
Se va definiendo en la región cantábrica una iconografía muy territorial, vamos con dominio siempre de ciervas y caballos y con altos porcentajes de ciervos, uros, alguna cabra, algún bisonte y una larga lista de especies. Y eso aguanta hasta finales del Magdaleniense inferior, transición al medio. En ese momento cambia radicalmente. Claro, el avance en la datación absoluta de los conjuntos estas últimas décadas nos permite ahora mismo tener una gran seguridad para la época magdaleniense, entre lo que es del magdaleniense antiguo y el magdaleniense reciente. Y hemos podido ver que hay un cambio muy fuerte en materia iconográfica. En torno al 14.000 desaparecen las ciervas, que hasta ese momento era dominante absolutamente, prácticamente desaparecen de la región. Hay poquísimas en los conjuntos del magdaleniense reciente. Por el contrario, se incrementan mucho los renos, las cabras y sobre todo los bisontes, igual que en el Pirineo. Es el momento en que también cambian los signos tradicionales cantábricos, que desaparecen, y encontramos signos claviformes, tardíos, de tipo pirenaico, es decir, esta especie de signos en P. Bien, de tal forma que, esta es la curva de Groenlandia, la proyección, la barra de abajo son las fases industriales. Bueno, esto se basa en varios centenares de dataciones de radiocarbono. Es una datación, una ordenación temporal muy segura ya para el Paleolítico superior, puede variar ligeramente, pero es un poco lo que tenemos para la región cantábrica. Está en cronología calibrada antes del presente, pero por si acaso he metido los números, la cronología radiocarbónica sin calibrar antes del presente en cursiva aquí al final en los puntos clave de la gráfica. Bien, lo que normalmente tendemos, igual que en otras regiones peninsulares y francesas en la actualidad, tendemos a diferenciar básicamente dos grandes etapas por la concepción de la figura animal, por el estilo, un naturalismo minimalista, sintético si quieren, en las fases más antiguas, de la auriñaciense, gravetiense y solutrense, es decir, con figuras concebidas en su contorno, normalmente con una pata por par. 5 minutos, vale. Una pata por par, perspectivas biangulares, en fin, frente a un naturalismo mucho más descriptivo, más atento al volumen, etcétera, a partir del 20.000 aproximadamente y durante la época magdaleniense. Sin embargo, otra de las cuestiones que estoy tratando de apuntar es que son esas oscilaciones en la interacción con las poblaciones francesas y estamos tratando de explicar eso, esas oscilaciones. Entonces parece que la dinámica poblacional, la dinámica demográfica es básica. Y aquí hay una idea que sigue en los manuales, que está ampliamente extendida, pero que creo que es absolutamente revisable, y es el hecho de la famosa explosión demográfica en la región cantábrica, al menos durante la época solutrense, durante el máximo frío. Es una idea que viene de los años 80, del recuento de yacimientos, y claro, teniendo en cuenta pues, la enorme abundancia de puntas solutrenses, se generó un problema de visibilidad arqueológica, de tal forma que se disparaban las curvas en época solutrense. No es cierta esa explosión demográfica solutrense, más bien es lo contrario, lo que sucede. Hay una depresión demográfica muy fuerte, o relativamente fuerte en la región cantábrica, no tanto en Andalucía, pero sí relativamente fuerte en la región cantábrica y mucho más fuerte más al norte, en las zonas francesas o de Países Bajos durante la época del máximo frío. Bueno, este es un gráfico de un equipo finlandés, de Talaguara y otros autores, que bueno, han valorado, es una base de datos enorme y es un trabajo de simulación, de estimación de cuánta podía ser la población europea, teniendo en cuenta por los diferentes ecosistemas y su productividad, grandes bases de datos de yacimientos, de dataciones de cronología absoluta, etc. Bueno, lo que calculan es, como ven, para estas fases del gravetiense antiguo, unas 330.000 personas, pero sin embargo, como las densidades, el mapa fue cambiando en la época del máximo frío, ya en época solutrense, incluso el magdaleniense antiguo, con por ejemplo, para esta época solutrense, unas 130.000 personas a nivel europeo. Y cómo esto se va recuperando a partir del interestadio del Terriglacial, en el magdaleniense superior final, aciliense, etcétera, ¿no? Con esto. Bien, a partir de estos datos de Talaguara, yo me he permitido hacer un cálculo, una estimación de cómo podían ser las densidades de población y el número de personas existentes, teniendo en cuenta la amplitud geográfica de la región cantábrica. Sale muy poca gente.
2000 y pico en ese clavetinse avanzado, y en las épocas del máximo frío podían no llegar, estar incluso por debajo de 1000. Debo decir que en otros sistemas de cálculo, por ejemplo, el profesor Strauss, a partir del número de yacimientos, por cuencas fluviales, etcétera, calcula pues, unos 500 personas en la región cantábrica por los momentos más duros de época solutrense. A mí, bueno, con estos datos de Talaguara y esto salen un poco más, pero en fin, no son demasiados. Y en todo caso hay una recuperación clara a partir del interestadio del Terriglacial. Ya. Bien, esto, teniendo en cuenta que la interacción cultural entre poblaciones es directamente proporcional al volumen de población, cuando la población está creciendo, la interacción es mucho más fuerte. Cuando la población decrece, las poblaciones quedan aisladas. E inversamente proporcional a las distancias. Las distancias vamos a dejarlas en fijo. Bueno, lo que tenemos es que a lo largo del Paleolítico Superior esa interacción ha sido relativamente importante, variable en las fases antiguas, lo que pasa es que son de muy poca resolución. Esta fase variable son esas épocas en que tenemos todavía signos genéricos que aparecen en toda la península ibérica y en todo el sudeste francés, y una iconografía que sí empieza a ser cantábrica con muchas ciervas, etc. Luego nos metemos en el máximo frío, ya en esa época más dura, y ahí tenemos una iconografía animal típicamente cantábrica, unos signos abundantísimos y específicamente cantábricos. Y todo eso cambia en la época en que se recupera la población, empieza a haber una interacción mucho más fuerte, mucho más intensa, a partir del Magdaleniense medio y sobre todo durante el Magdaleniense superior final, y tenemos un arte mucho más internacional, mucho más casi idéntico al del Pirineo e incluso con los mismos signos. Bien, es decir, de ahí un poco la necesidad de salir un poco, como digo, a esta cuestión. Y si me permite la organizadora, me gustaría enseñarles 4 diapositivas de un ejemplo de esta fuerte interacción, por ejemplo, en uno de los conjuntos últimos localizados y estudiados. Bueno, es el último que me ha tocado estudiar a mí. Esto está publicado, es muy difícil de localizar la monografía, pero en fin, es gratuita en Internet, en la página de la Diputación Foral de Vizcaya, la página de COBIE, ahí se puede uno descargar todas las monografías. Es la cueva de Arminche, bajo las casas actualmente del Keitio, y en donde han aparecido pues, toda una serie de cosas bastante novedosas, ¿no? Por ejemplo, series no de macarronis, que es lo que parece, sino porque están hechas con un utensilio dentado. Son series de líneas paralelas a las que se les ha añadido un bucle. Son grandes claviformes, es una variante nueva de claviforme. Digamos que esas líneas dentadas en paralelo se conocían, que no son macarronis, son parecidos a los macarronis, pero no es exactamente lo mismo. Se conocen, por ejemplo, en el yacimiento pirenaico, en donde los paralelos son más claros, con Arminche, que es el Tuc d'Odover. Y en la región cantábrica tan solo se habían indicado en un panel muy concreto al fondo de Hornos de la Peña, en Cantabria. Ven, bueno, este es el aspecto del techo. Está remarcado el dibujo pues, para algunas de las cuestiones importantes. Ven aquí los signos estos en P, claviformes de tipo pirenaico, que conocíamos pintados en Cuyalvera y Pindal, pero no grabados idénticos, como digo, a los franceses. Y luego lo que hay son grandes figuras de animales, claro, son figuras hechas levantando la capa de alteración superficial, hechas con un punzón o con un trozo de madera dura y generando pues, unas líneas bastante gruesas, con lo cual esto lleva a tamaños muy grandes. La figura más grande es este caballo que he remarcado aquí, que tiene casi 2 metros, aunque bueno, lo que está detallado, como ven, es la parte anterior, que que se ajusta muy bien al campo manual. Les pueden extrañar esta serie de líneas paralelas en el cuello. Esto, bueno, se conocía en sitios contemporáneos como Le Portel, como Ekain, etcétera. Se habían interpretado como cebraduras. Yo viendo un poco los Pedvalski, que son los caballos casi idénticos a estos que aparecen en Arminche, son pliegues de la piel. La piel del cuello de los Pedvalski, vamos, de estos caballos, es muy fina y tienen una serie de pliegues claramente visibles en muchos casos. Bueno, son representaciones de caballos, de cabras como esta. Fíjense que aunque el procedimiento es bastante tosco, como digo, con un punzón que genera líneas de unos 12 milímetros de anchura, se han permitido detalles como incluir las rodillas, por ejemplo, del animal, las pezuñas, etc. Bueno, son cabras. Esta es una de las figuras que más llamó la atención. Los leones son escasos en la península ibérica, aparte del ejemplar que había en Guadalajara, en los Casares.
Aquí han aparecido 3 en la cueva de Arminche. Bueno, ¿por qué no es un gato esto y por qué es un león? Bueno, pues porque la cola acaba en una bola, que es el pelo que tienen en el extremo. No puede ser un gato montés, es un león, ¿no? Un león, eso sí, sin melena, etcétera, pero con unas fortísimas garras. Fíjense en la pata que está en segundo término del tren anterior, como además tiene la curvatura esta en la locomoción de estos animales, ¿no? O grandes paneles de caballos como este a ver si... También del sector 2, con agrupaciones de caballos, vamos, con unos paralelos con Ekain, pues muy fuertes ahí en Guipúzcoa. Por ejemplo, claro, son figuras que a veces apenas se ven, pero hay que remarcar un poco. Ven, no sé, si se recuerdan los caballos de Ekain, es que es prácticamente lo mismo, vamos, es la misma cronología. Y bueno, y esta es la composición principal del sector 1 de esta cueva, que es una agrupación de caballos bisontes con algunos leones complementando y cabras en una especie de cortafuego, con los signos claviformes que les comentaba, un cuadrilátero y todas estas bandas de líneas paralelas hechas con utensilio dentado, que a veces están por debajo, pero también por encima. Es todo de la misma época. A veces, por ejemplo, muy frecuentemente rellenan el zona interior o rodean, por ejemplo, las patas, la cabeza de algunos animales, por ejemplo, de este caballo, o en este caso, que es un reno, está completamente rodeado por este tipo de líneas. Bueno, es, creo, el mejor exponente que tenemos ahora mismo de esa fortísima interacción en la época del Magdaleniense reciente con las poblaciones del Pirineo, y por eso, y por la oportunidad un poco de enseñarlo, porque es una cueva muy difícil de visitar, y en unas condiciones de conservación muy difíciles, y bueno, pues quería un poco presentarlo aquí. Nada más, gracias.